Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de la Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial, el fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetros y Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de una independencia, inteligencia y carácter. El asesinato ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78.
Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocanguello, La pena máxima. Y como estamos unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales polémicos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocanguello, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años. Para celebrarlo, se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor y un editor, y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocanguello, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que te enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se ha hallado frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocanguello, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor y un editor, y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocanguello, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de los recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.
Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia La Libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, nos ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido un momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años. Para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York durante algunos días. La Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto
un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz, a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Rocagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.
Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo elogió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial del Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo lo eludió en los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los entendió a través de su independencia, inteligencia y carácter. Segundo Gorro, el asesino fue elegido al momento perfecto para cometer su crimen.
La ciudad entera se halla frente al televisor, pero se juega mucho en ese mundo el fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Tercer gorro. El Festival Poeta por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de realidad poéticos, música y humor, todos con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través de su coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que también enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial del Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor,
todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que la enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este mundial de fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentino 78. Todo eso un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de la Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo aludió a los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó
a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo y un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.